Hola chicos, muy buen día, bienvenidos a la sesión del día 6 de enero del 2021, el Día de Reyes. Seguramente muchos de ustedes estarán comiendo rosca en este momento, o comerán rosca un poquito más tarde, o ya habrán comido rosca. Entonces, si les toca el monito, me mandan los tamales, por favor. O el Niño Dios, o el Baby Yoda, o el Amangos, o lo que sea. El día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos estado platicando el día de ayer sobre nuestra asignatura. Antes de esto, vamos a hacer un pequeño repaso muy breve sobre lo que hemos visto estos últimos 2 días. Primero, reglas de la materia. Classroom es nuestra plataforma principal, así como con Meet para las sesiones en video. Todas las sesiones en video se están grabando y se están guardando directamente en Classroom. Ya están cargadas las del día de ayer y día de antier en esta plataforma. Por favor, nuevamente les pido que me avisen cuando vayan a faltar o tengan algún problema para saber yo la situación. Tienen la oportunidad de hacerlo mediante Classroom, mediante WhatsApp o mediante correo electrónico. Bueno, los equipos que ya platicamos que se tenían. Ahora, si el día de ayer platicábamos específicamente sobre la conceptualización de la investigación de mercados, y en ese sentido debatíamos un poquito sobre a qué se refiere esta definición, cómo lo podremos dividir, cuál es la parte de investigación, cuál es la parte de mercados hasta cierto punto. Comentábamos que para poder realizar una investigación de mercado necesitamos tener bien claro que no es solamente buscar y ya, porque muchas personas consideran que la investigación es solo buscar, sino que implica desde la identificación de información, su recopilación, análisis, difusión y uso, a partir de un hallazgo, solución de problemas o oportunidades de mercado. Pero esto lo podríamos sintetizar un poquito más si decimos simplemente la recopilación y análisis de información para resolver problemas de marketing o para dar solución a problemas de marketing. Y en términos generales, esta definición breve pues integra todo lo demás que veíamos en este concepto un poquito más largo. Entonces, ¿qué es la investigación de mercados? Es aquel proceso que se refiere a la recopilación y análisis de información para solucionar problemas de mercado, problemas de marketing. Quizá nos faltó un poquito el abordar o el extendernos un poquito más hacia qué es un problema de mercado o qué es un problema de marketing. Eso no lo abordamos con tanto detalle el día de ayer. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más de esto el día de hoy. Cuando hablamos de un problema de mercado o de un problema de marketing, nos referimos a aspectos que tienen que ver directamente con alguna de las cuestiones principales de mercado. Durante Fundamentos de Marketing, ustedes ya vieron, por ejemplo, cuáles son los principales aspectos que deben de considerarse dentro de la mercadotecnia. Hablamos del marketing mix o la mezcla de mercadotecnia tradicional. Si bien, como ya se les ha comentado en clase, el marketing mix de los 4 elementos es un punto que tiene muchísimos años y que en la actualidad existen otros elementos u otros puntos que quizás son ligeramente más importantes, la base de la mercadotecnia siguen siendo esas 4P. Por más actualizaciones que haya habido, por más investigación novedosa que exista, siempre el marketing se basa en esas 4P. Siempre. Desde diferentes enfoques quizá, pero siempre. Estamos hablando entonces de que si yo tengo problemas con la creación de un producto, con la creatividad de mi producto, con el tamaño, con la calidad o cualquier elemento que tenga que ver con el producto, es un problema de marketing. Si yo tengo problemas con el precio, ya sea con su asignación, con el incremento, con la disminución, con la percepción de los clientes sobre el precio y demás, es un problema de marketing. Si yo tengo algún tipo de situación relacionada con la promoción, si me hace falta, si tengo muchas, si tengo que combinarlas, si tengo que crearla, si no está teniendo engagement con los clientes, es problema de marketing. Lo mismo con la distribución, lo mismo con los puntos de venta, etcétera. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa en la cual yo tenga algún tipo de situación, sea positiva o sea negativa, de producto, precio, plazo o promoción, viene a ser un problema de marketing, el cual puede ser investigado, es decir, lo podemos tratar de estudiar para posteriormente encontrar algún tipo de oportunidad o solución.
El día de ayer también hablábamos sobre algunos de los aspectos principales o de los más relevantes respecto a este concepto o esta definición. Veíamos, por ejemplo, que el marketing tiene que ser sistemático en el sentido de que sigue una serie de pasos. Debe de seguir el método científico con un poquito más de rigor que otros métodos, principalmente partiendo de la observación. Y finalmente debe de ser objetiva e imparcial, es decir, no debe estar viciada por cuestiones personales o por cualquier otra cosa que cambie los datos reales o los resultados reales de mi investigación. Concluíamos el día de ayer la clase platicando sobre los dos tipos de investigación de mercados, la clasificación que se planteaba ayer. Una que está orientada hacia la identificación del problema y otra que está orientada hacia la solución del problema. Veíamos que el de la identificación nos permite diagnosticar una situación para saber cuál es realmente la problemática que está ocurriendo, mientras que la de solución del problema nos ayuda a encontrar maneras en que posteriormente podríamos resolverlo. Dejábamos muy claro ayer también que la investigación para la solución del problema no te soluciona el problema como tal, sino que te brinda herramientas, te brinda o sea, elementos, te brinda aspectos que tú puedes utilizar para poder solucionar un problema, pero no te lo soluciona por sí solo. Y también platicamos que es conveniente que durante las investigaciones se realicen ambas a la par. O bueno, no a la par quizá, pero primero la identificación del problema y después la solución del problema. Pero que se utilicen ambas durante una investigación para que no exista dificultad y también para que sea más eficiente esta investigación. Hay ciertas organizaciones, ciertas empresas consultoras o ciertas organizaciones, agencias de marketing que solamente se enfocan en identificar, otras que se enfocan solamente en buscar soluciones. Pero esto se queda corto. Si solamente me enfoco en identificar problemas y ya, si yo no le trato de dar una solución, entonces la investigación pues no es como que me está ayudando mucho. Al contrario, si solamente me enfoco en solucionar un problema que no investigué antes, pues entonces no voy a estar seguro si eso que estoy atacando es realmente lo que me está impactando de manera positiva o negativa. Entonces, preferentemente se tienen que aplicar las dos en cada situación. Un ejemplo de cómo aplicar estas herramientas o estas dos formas de investigación de mercados es el que veíamos con KFC. ¿Qué fue lo que hizo KFC? ¿Se acuerdan? Ayer planteábamos precisamente este caso, por ejemplo, ¿con quién? ¿Con quién? Digamos, Vicente, ¿te acuerdas cómo lo aplicó KFC el día de ayer? Buenos días. Buenos días. KFC, si no mal recuerdo, mencionó el ejemplo de esta pizza de pollo y cómo trató de innovar a través de redes sociales, que en el principio tuvo un buen recibimiento, pero conforme fue pasando el tiempo fue decayendo. Esto ya fue resultado de las investigaciones. Sin embargo, antes de llegar a ese producto, hizo investigación para identificar problemas y también hizo investigación para solucionar problemas. ¿Cómo le fue con esas investigaciones? ¿A quién le pregunto? A ver, Cindy. Sí, profe. ¿Cómo le fue con las investigaciones a KFC? ¿Qué encontró? Con lo de la chicha. Sí, antes de llegar a la pizza, antes de llegar a esta idea, ¿cómo o qué resultados obtuvo durante sus investigaciones? Sí. Obtuvo que tenía que hacer, bueno, que tenía que hacer más uso de las redes sociales, que se tendría que ir más dirigido a la población joven adulta y
Nada más eso recuerdo. Ok, bien. En este caso particular de KFC, veíamos que se realizaron dos investigaciones. En primera instancia, una investigación relacionada con la identificación del problema y otra relacionada con la solución del problema. Partimos de ahí. KFC en primera instancia sabía que tenía ventas bajas, que la gente ya no iba a su negocio, Entonces quería saber específicamente por qué, cuáles eran los motivos o las razones por las cuales ya no asistían, no había pocas ventas y demás. Para eso aplicó una investigación de mercado de identificación de problemas, en la cual tuvo algunos hallazgos importantes e interesantes. Número uno, los clientes percibían que los precios de KFC eran muy elevados. Número dos, existía una percepción también de que no había diversidad dentro del menú de la empresa. Número tres, cada vez había más competencia en el mercado. Número cuatro, existía poca fidelidad o lealtad a la marca, como nos comenta acá en el chat Denise. Entonces, esos son puntos de identificación de problemas. Es lo que se encontró después de realizar una investigación para identificar problemáticas. Para ponerlo en un tema, en un término un poquito más aplicado o un poquito más aterrizado, mejor dicho, ¿cómo es que se llega a esos resultados? Lo que hizo la agencia de publicidad o la agencia de marketing que llevó a cabo esta investigación fue aplicar encuestas a distintas personas en muchas partes del país, las cuales nos van a responder por qué sí van o por qué no van a KFC. Se aplican quizá 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 encuestas en todo el país, de manera que tenga percepción de una buena cantidad de gente. No se aplica estas encuestas, obviamente, a los que ya están en KFC, porque si ya están en KFC es porque les gustó. No, se aplicará a personas que no necesariamente están en ese lugar, en plazas comerciales, en plazas de la ciudad, en casas, vía telefónica, vía presencial, vía correo electrónico, vía redes sociales, de distintas maneras. A adultos, a jóvenes, a adultos mayores, etcétera. Todo el mundo, de manera que se tenga una noción bastante clara de cuál es la percepción del mexicano sobre esa marca, sobre esa empresa. Entonces, ya aterrizándolo, sería algo similar a eso. La agencia de marketing dice, ¿cómo es que vamos a atacar este problema? Pues bueno, va a ser a través de encuestas y vamos a ir a distintos lugares. No sin antes haber observado, porque ese es un punto crucial del método científico, como se los decía hace un rato. Entonces, además de esas encuestas que se van a estar aplicando, los investigadores tendrán que estar presentes mediante observación. Y este es un punto importante también. La observación normalmente la tenemos presente como que tienes que estar parado en un lugar viendo las cosas para después analizarlas. Pero no, cuando hablamos de observación en este sentido, no necesariamente se trata de ver a las personas o de ver cómo es que se está actuando. También implica el identificar, por ejemplo, dentro de los registros de la empresa, dentro de una investigación documental, cuál es el producto que más está vendiendo y cuál es el producto que menos está vendiendo, cuál es el paquete que más le atrae a la gente y cuál es el paquete que menos le atrae, a través de qué medios se hacen más pedidos, presencial o vía telefónica, o se utiliza mucho alguna aplicación, etcétera. Todo esto también viene a ser esta parte de observación. Entonces, se aplica la observación, se determinan ciertas problemáticas que ya estaban detectadas, después se aplican encuestas para ser mucho más certeros en cuanto a estos problemas específicos. ¿Vale? Acá en el chat, por ejemplo, Ana nos comenta la observación que la población de adultos jóvenes sigue en incremento, aumento de los redes sociales. Ajá, exactamente. Una vez que ya tenemos identificada esta primera parte de la investigación, que es investigación de la identificación del problema, entonces pasamos a la segunda investigación, una investigación para encontrar soluciones al problema. ¿Ok? Y aquí, como nos dice Ana, ya encontraron algunos datos más interesantes todavía que les puede ayudar a resolver esta problemática de bajas ventas, de que la gente no va, etc.
teníamos entonces aspectos relacionados con el hecho de que el segmento de adultos jóvenes estaba cada vez creciendo más, de que a estos adultos jóvenes les gustan los productos creativos, innovadores, diferentes, que tienen gusto por ciertas cuestiones asiáticas, que son gustos bastante similares, y que también están mucho tiempo en redes sociales. ¿Cómo se llega a estos resultados? De una manera similar a la anterior. Hay personas que estarán observando y también se estarán aplicando algunas herramientas de recolección de datos primarios, como lo pueden ser encuestas, igual que en el punto anterior. Entonces, obviamente, bueno, no obviamente, porque seguramente muchos así lo piensan, las encuestas no nos van a decir directamente estos resultados son los que llegó la empresa, sino que lo que va a suceder es, a partir de la forma en que estás haciendo preguntas o a partir de la manera en que estás aplicando tu encuesta, estarán llegando ciertos resultados. Por ejemplo, dentro de la investigación documental de datos secundarios, yo podré buscar o identificar a través de INEGI, por ejemplo, cuál es el segmento de mercado o cuáles son el segmento de edades o generacional que se está incrementando cada vez más, cuál es el más grande, cuál es el que más me conviene. Eso no lo saco de una encuesta, lo saco de observar datos de INEGI. Segundo, el hecho de que yo diga que la gente prefiere productos novedosos. Puedo yo haber puesto dentro de mi encuesta, ¿te gustan los productos novedosos? Y la gente me dirá sí y no. Sin embargo, esa pregunta está muy sesgada. Casi a todo el mundo le gustan los productos novedosos, entonces casi todos te van a decir que sí. Tendrías que hacer preguntas de una manera diferente que después te van a dar como resultado que a la gente le gustan los productos novedosos. Por ejemplo, de los siguientes 3 productos, ¿cuál te gustaría adquirir? Y no necesariamente tiene que ser pollo, podría ser cualquier otro. Pones quizá 3 tipos de tenis diferentes. Unos tenis tradicionales de toda la vida, unos Converse quizá. En segundo lugar, unos tenis de tipo escolar, totalmente blancos, sin una marca específica. Y en tercer lugar, tal vez vamos a poner unos Yeezy. De esos 3, ¿cuál es el artículo más novedoso? Los Yeezy. Unos tenis que fueron creados a partir de un diseño específico de una persona en colaboración con una marca que es Adidas. Y que la forma del zapato es mucho más diferente que las otras 2. Se ve mucho más futurista, si así lo quieren llamar, tiene otras texturas, tiene otras formas y demás. Entonces, de esos 3, ¿cuál eliges? Si se van por el Yeezy, entonces ya estamos viendo que esa persona tiene interés en cosas más novedosas, en cosas diferentes. Seguimos haciendo preguntas de ese tipo para ver si también coincide ese gusto en temas de comida. ¿Ok? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué no directamente le preguntamos, ¿quieres que dentro del menú de KFC haya cosas diferentes? Porque la respuesta va a ser que sí. Esa pregunta está sesgada. Así como se lo decía hace rato, que la investigación debe ser objetiva e imparcial. Y como se los decía el día de ayer con el ejemplo de la picafresa. Si yo te digo, las picafresas son un dulce que está súper rico, es bien barato y te puedo regalar 3 y me dices que sí te gusta. ¿Te gustan las picafresas? Vas a decir que sí. Entonces, no debemos de tener parcialidad aquí y no podemos sesgar las preguntas, porque esto, pues bueno, va en contra de la investigación como tal. Ojo, en este caso, no está directamente o no está hecho a propósito. Solamente queríamos saber si le gustaba o no el pollo diferente. Pero sin querer está sesgando la encuesta. Por eso tiene que hacerse de manera un poquito diferente. Pero bueno, este tema ya llegaremos un poquito más adelante durante la clase. En todo caso, lo que hizo KFC es encontrar estos resultados a través de diferentes herramientas, técnicas, tácticas y metodologías. Encuentra estos 4 puntos y ya una vez que terminó ambas investigaciones, ahora sí empieza a crear iniciativas estratégicas. Y pues bueno, esta iniciativa fue la Chitza y ya vimos todo lo que pasó con esto.
Y como nos decía Vicente hace un rato, al principio de la clase, se tuvieron algunos resultados positivos y otros negativos. El producto como tal empezó muy fuerte, la gente empezó a ir, la gente iba solo o acompañado, principalmente acompañado, pero el producto, a final de cuentas, se murió. Sin embargo, quedaron muchas cosas benéficas de ese producto, como lo es el que la gente ya volvió a ir, como lo es el que la gente ya percibía a la empresa como una marca más creativa, más novedosa, más diversificada en cuanto a su menú. Cambió la perspectiva también respecto a los precios, de lealtad, y ahí les impactó también a los competidores. Entonces, la estrategia fue un éxito, aunque el producto no tanto. Y eso es lo que tratamos de hacer con una investigación de mercados, que se consiga una estrategia o que se conciba, mejor dicho, una estrategia que sea capaz de generar unos resultados positivos en el corto, mediano o largo plazo, sin importar si para eso tenemos que ingresar un producto que va a estar muerto a los 2 meses. Por tal motivo, también es importante plantear objetivos bien claros. Bien. Para poder realizar una investigación de mercados, como lo planteamos en los aspectos relevantes hace un rato y el día de ayer, el primer aspecto relevante tiene que ver con que una investigación de mercados es sistemática. Una investigación de mercados es sistemática, sigue un proceso. Y justo el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre este proceso. El proceso de investigación de mercados implica normalmente 6 pasos, depende de cada autor, depende de cada investigador, pero está bastante, hay bastante concordancia en estos 6 pasos por lo menos. El primero de ellos es el que podemos definir como, valga la redundancia, definición del problema. ¿Qué es esto? A través de las distintas alternativas y formas que tenemos nosotros de poder investigar, lo primero que tenemos que hacer es definir el problema. Y tal vez con esto se confundían el día de ayer cuando preguntaba cuál es la primera parte o el primer paso del método científico. Son cuestiones diferentes. El método científico primero te permite que observes, pero ya un proceso de investigación va un pasito más adelante. Primero tienes que observar con método científico y después ya empieza el proceso de investigación de mercados, ahora sí, con la definición del problema. Y en toda investigación, sea de mercados o sea de otra cosa, tu primer paso es definir un problema. Si no defines el problema de forma adecuada, si no tienes total claridad en cuanto a cuál es esa situación positiva o negativa que estás intentando estudiar, tu investigación no va a servir de nada. Y sí es muy aburrido, y sí es muy tardado, y sí es muy tedioso, como seguramente les habrá pasado en la materia de metodología, pero se tiene que hacer porque eso es el fundamento. Imaginen, por ejemplo, que ustedes compraron un terreno y van a construir una casa de 3 pisos. Pero para construir una casa de esa magnitud, pues lo primero que tienen que hacer es tener cimientos lo suficientemente resistentes para esa casa tan grande. Y tienen que excavar el suelo para poder tener muy buenas bases muy sólidas, que estén todo en excelentes condiciones. Pero dicen, no, si hacemos eso vamos a tardar todavía otros 6 meses en que se construya la casa y necesitamos más trabajadores y mucho más material. No, en lugar de excavar 15 metros hacia abajo, que sean solamente 2. Y que esos fundamentos o esas bases de la casa, en lugar de que sean de 10 metros, que sean solamente de 1,5. Con eso se arma. ¿Qué es lo que va a pasar? La casa se va a caer eventualmente, la casa no va a resistir, va a haber grietas y eventualmente, pues bueno, se va a caer toda la inversión que estás haciendo. Lo mismo es acá. Para que nuestra investigación sea realmente eficiente, necesita tener fundamentos lo suficientemente claros sobre los cuales estamos tratando de construir este estudio, de construir respuestas. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte y es donde implica precisamente el saber con total claridad cuáles son las situaciones o las problemáticas que están ocurriendo.
Segundo punto, tenemos que preparar un desarrollo del enfoque del problema. Y el enfoque tiene que ver un poquito con el tipo de investigación que se está llevando a cabo, pero también tiene que ver con todos aquellos elementos que nosotros estaremos desarrollando para poder tener claridad en cuanto a la guía, en cuanto al sentido que le estaremos dando a nuestra investigación. Entonces, cuando estamos hablando de un enfoque o de una situación en la cual tenemos que generar una investigación de mercados, es totalmente relevante que sigamos estos dos pasos por lo menos. Esto es la parte fundamental. Si tenemos, en primera instancia, una definición de problemas adecuada, digamos que ya tenemos una buena parte de avance en nuestra investigación. Dentro de mi poca experiencia en prácticas, si así lo quieren llamar, de los últimos 7 años, he visto investigaciones que son muy buenas y que fueron hechas en 3 meses. Otras investigaciones que son malísimas, aunque tardaron 4 años en realizarse. Y de las que son muy malas, sin importar su tiempo, la gran mayoría son malas porque no cuentan con una definición sólida de su problema. ¿Qué es esto? ¿A qué nos llevan con una problemática tan clara como lo es el no tener una buena definición? Esto provoca que conforme va avanzando la investigación o el estudio, no se tenga claridad sobre qué rumbo seguir. Si yo hubiera definido mi problema desde el principio y sé que la problemática está orientada hacia el desarrollo del producto, ya no me importará entonces después temas de precios, ya no me importará temas de distribución, ya no me importará temas de otra cosa. No, ya sé que tengo que seguir este camino. Y cuando hablamos del enfoque es algo similar. El desarrollo del enfoque incluye la formulación de un marco de referencia o un marco objetivo teórico, la aplicación o la presentación de ciertos modelos analíticos, el establecer una hipótesis, preguntas de investigación, identificación de la información que se necesita y demás. Este proceso debe estar guiado por diversas conversaciones, ya sea con personas de la propia empresa que nos están diciendo cuáles son las problemáticas existentes o qué es lo que tenemos que tratar de analizar, pero también a partir de lo que nosotros estamos revisando como datos secundarios. Ya les decía ayer cuál es la diferencia entre datos primarios y secundarios, pero vamos a recordarlo. Cuando hablamos de datos primarios, vienen a ser aquella información que nosotros obtenemos directamente de la fuente real. Por ejemplo, cuando encuestamos a personas o cuando encuestamos a expertos en un tema. Sin embargo, los datos secundarios son aquellos que nosotros investigamos en fuentes documentales, en internet, en libros, en artículos y demás. ¿Cuál de estos dos datos se consigue primero? Los datos secundarios. Y después los datos primarios. ¿Por qué es así? Porque antes de yo ir con mi fuente de datos primarios, yo tengo que tener una claridad respecto a cuál es la situación actual. Entonces, para yo tener esa claridad sobre la situación actual, para yo definir un problema, necesito tener datos secundarios estudiados. También, una vez que ya tengo toda esa información, es que desarrollo mi enfoque. Es decir, con esa información que yo ya obtuve, que ya estoy trabajando, establezco preguntas de investigación, establezco hipótesis, establezco un marco de referencia y un marco teórico. ¿Ok? Entonces, resumiendo estos dos puntos. Número 1, tenemos que definir el problema con total claridad. Número 2, debemos de tener un marco teórico o un marco de referencia sobre el cual estamos trabajando, el cual nos permita generar preguntas de investigación e hipótesis. ¿Vale? Ustedes recordarán que en la materia de metodología llevaban algo muy similar a esto, si no es que exactamente igual. Definición del problema, a lo mejor tenían antecedentes previo a eso.
Tenían preguntas de investigación, objetivos de la investigación y marco teórico. Y seguramente muchos estuvieron ahí en esta parte de marco teórico, que es el enfoque del problema, titubeando, teniendo problemas con encontrar información, con el hecho de que deben de utilizar el formato APA para poder citar ciertos artículos o ciertas investigaciones. Es algo que normalmente es complicado en las primeras ocasiones, pero ya una vez que te dedicas a esto, pues es mucho más sencillo. Entonces, se entiende. Aquí en la investigación de mercados también se tiene que aplicar estos elementos, incluido el revisar libros o documentos, que es datos secundarios, para poder tener este enfoque del problema y este marco teórico. Y también debemos citar el modelo APA o el modelo Chicago o el modelo Harvard o cualquiera que estemos usando, con la diferencia de que este tipo de investigación no va a ser tan estricto respecto a temas de forma. ¿A qué me refiero? Normalmente las investigaciones de mercado son para utilizar de manera interna. Entonces, de manera interna no nos van a estar solicitando que tengamos forzosamente ciertos criterios establecidos por una revista científica o por una universidad en los cuales tenemos que establecer de esta manera, de pe a pa, nuestra investigación. No, nosotros tenemos un poquito más de libertad en este sentido. Además de esto, bueno, tenemos estos dos pasos. Formulamos un problema y después desarrollamos un enfoque. Nuevamente, para los que no les quedó claro, definir un problema se refiere simplemente al hecho de plantear cuál es la situación que está sucediendo con total claridad. El desarrollo del enfoque del problema se refiere a definir un marco teórico o un marco de referencia, a definir preguntas de investigación y a definir hipótesis. Una vez que tenemos estos dos, pasamos al paso número 3, el cual denominamos formulación del diseño de investigación. El diseño de investigación es básicamente un esquema para poder llevar a cabo un proyecto de investigación de mercados. En este se expone con detalle los procedimientos que vamos a estar utilizando para poder obtener la información requerida. Y el propósito es diseñar un estudio que ponga a prueba las hipótesis de interés. Básicamente, lo que hacemos con la formulación del diseño de la investigación es establecer cuáles son los métodos o las formas que vamos a estar utilizando dentro de mi investigación. Ustedes recordarán que en la otra materia se le llama metodología. Es eso, establecer cuál es la metodología que estarás utilizando. Solo que acá se le denomina diseño de la investigación. Entonces, aquí tenemos que abordar cuál es la información que se necesita, cuáles son los datos secundarios estudiados, si tu investigación va a ser cualitativa o cuantitativa, cuáles van a ser las formas o los mecanismos para poder recopilar información, cómo es que vas a medir, cómo es que vas a crear cuestionarios, por ejemplo, de cuál va a ser tu muestreo y cómo vas a realizar el análisis de datos. Toda esta parte en la cual estás planificando tu investigación tiene que estar en este paso número 3. Posteriormente tenemos el paso número 4 que se refiere a el trabajo de campo o la recopilación de datos. Aquí ya pones en práctica la forma o el mecanismo que habías utilizado o que habías escrito en el paso número 3. Una vez que ya recopilaste información con trabajo de campo, realizas la preparación y análisis de datos, es decir, juntas toda esa información y la empiezas a preparar y a analizar para saber cuáles son tus resultados. Y una vez que ya tienes resultados, pues bueno, hay que elaborar y presentar un informe con tus resultados y tus conclusiones. En términos generales, así es como funciona una investigación de mercados. Vamos a ver estos con mayor detalle, obviamente, pero para este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta o algo que no quedó claro de estos 6 pasos? Sí, yo. En el paso, es que creo que me perdí un poco porque ya no supe dónde termina el paso número 3 y dónde empieza el 4.
El paso número 3 y el paso número 4. Bien, el paso número 3 termina cuando nosotros describimos cómo es que vamos a realizar la investigación. Es solamente describirlo. Y el paso número 4 es ir a buscar la información. Por ejemplo, en el paso número 3 yo podría decir, se va a realizar un análisis de datos secundarios en páginas web como INEGI y en revistas científicas de Redalic. Y el paso número 4 sería ir a esos datos de INEGI e ir a esas revistas científicas de Redalic. Para ponerlo de otra forma, en el paso 3 decimos que lo vamos a hacer y en el paso 4 lo hacemos. ¿Me explico? Sí, Entonces, muchas gracias. esa es básicamente la diferencia. Obviamente con datos primarios lo mismo. Paso 3, voy a aplicar encuestas. Paso 4, aplico las encuestas. Así es como lo podemos diferenciar. Gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? Todo claro. Bien, continuamos entonces. Importancia de la investigación de mercados, porque como lo platicábamos ayer, es sumamente relevante desde distintos puntos de vista, desde diferentes perspectivas. Primero, tenemos investigación de mercados, que para este punto ya entendemos un poquito más su conceptualización, ya tenemos una definición un poquito más precisa sobre a qué se refiere, ya entendemos algunos aspectos relevantes, incluso acabamos de ver cuáles son los pasos que se deben de seguir para poder realizar una investigación de mercados. Teóricamente ya tenemos una noción bastante mayor sobre lo que es una investigación de mercados que en lo que teníamos hace 3 días donde todavía no empezamos la materia. Pero ¿por qué es importante? ¿Cuáles son los puntos por los cuales el profe dice que se debería de hacer? O Malhotra, el autor del libro, dice que debería de realizarse investigaciones de mercados. Bueno, hay diferentes aspectos a considerar. En primera instancia, a partir de los clientes. Una investigación de mercados es útil para nuestros grupos de clientes, sean consumidores, empleados, accionistas o proveedores, nuestros stakeholders en general. ¿Por qué? Porque a partir de una investigación, primero, yo puedo saber o determinar con mayor claridad cuáles son los aspectos que realmente le interesan a mis consumidores y cuáles no. A partir de una investigación de mercados, me permite saber la mejor manera en que yo puedo obtener, contratar o retirar empleados de mi empresa. A partir de una investigación de mercados, yo voy a tener contentos a mis accionistas porque voy a procurar que se incrementen las ventas o reducir mis costos. En todo caso, que haya más valor para estos accionistas. Una investigación de mercados también me permite entender qué proveedores son buenos y qué proveedores no, y por ende tener contratos nuevos o no con algunos proveedores. Una investigación de mercados también me impacta respecto a variables de marketing que son controlables, como los 4 P's que ya platicamos. Me ayuda a tener productos que son mucho mejores para el cliente, ya sea en temas de calidad, en temas de garantías, en temas de tamaños, en temas de variedad, etcétera. Como en el caso de KFC, donde uno de los puntos en los que se basó la estrategia fue precisamente en producto. Segundo, me ayuda para poder realizar mi asignación de precios. Me ayuda también para poder obtener temas de promoción y finalmente aspectos relacionados con la plaza o distribución de mis productos. La investigación de mercados me ayuda también a atacar factores ambientales que no son controlables, como lo son aspectos económicos, tecnológicos, de competencia, de legislación y algunos otros sociales, culturales y políticos. Tal como lo hemos visto o lo han visto ustedes dentro de un FODA, dentro de una matriz F en particular, a partir de lo creado con un análisis SEPTA o PEST, en el cual precisamente abordamos factores de estos tipos. Una investigación de mercado nos ayuda, número 1, a identificar estos factores económicos, tecnológicos, de competencia y demás, pero también nos ayuda a buscar respuestas para atacarlos. Imaginen esto, dentro de la investigación de KFC se
podría haber preguntado como parte de la encuesta, dentro de las distintas cadenas de pollo frito que existen en la actualidad, ¿cuál es el que asistes más regularmente? Pensemos que es aquí en Ciudad Victoria y tenemos quizá KFC, tenemos Church's Chicken y tenemos Guinzal. ¿A cuál de esos tres vas más seguido? La gente respondió más Church's, respondió más Guinzal y KFC quedó en tercer lugar. Entonces, en primera instancia, estoy identificando que mi competencia es muy fuerte y tengo que saber por qué van más a Church's, que el 50% de la gente dijo que iba allí, que a las otras dos. Entonces, una investigación de mercado me permite, número uno, definir cuál es mi principal competencia y me permitirá también saber cuál es el motivo. ¿Cómo? Puedo poner otra pregunta en una encuesta en la que diga, ¿por qué asistes más a ese lugar? ¿Te explico? Lo mismo con los demás elementos no controlables. Porque, ojo, el que no sea controlable no significa que no pudiera ser atacable. Finalmente, nos ayuda desde la perspectiva de gerentes de marketing, porque con una investigación de mercados podemos segmentar a mi mercado, puedo seleccionar con mejor claridad a mi target o mercado meta, puedo establecer programas de marketing, estrategias de marketing, programas de desempeño, de medición, con indicadores y demás. Pero centralmente me va a permitir evaluar cuáles son las necesidades que yo tengo de información. Me va a permitir proporcionar información para poder finalmente tomar decisiones de marketing. Y quizá este es el punto crucial. Una investigación de mercados me va a permitir tomar decisiones de marketing. ¿Decisiones de marketing para qué? Para las variables controlables de marketing, para los factores no controlables, para mi grupo de clientes y para mis gerentes de marketing. Para todo esto me sirve una investigación de mercados. Entonces, ¿será importante la investigación de mercados en las empresas? Sí, sí lo es. ¿En qué tipo de empresas? En todas. ¿En empresas grandes? Sí. ¿En empresas multinacionales? Sí. ¿En empresas nano, micro, pequeñas o medianas? También. En todas es sumamente importante que exista algún tipo de investigación de mercados. Ojo, quizá para este punto muchos de ustedes están visualizando la investigación de mercados como una herramienta o como un estudio que requiere de grandes cosas y grandes recursos y demás, como lo mencionábamos en la clase de ayer y anterior. Pero hay investigaciones que son pequeñitas. Hay ciertas técnicas y métodos que son mucho más fáciles de utilizar que otros y que por ende cualquier tipo de organización, incluso aquellas que sean de una sola persona, lo pueden aplicar siempre y cuando tengan, obviamente, esta curiosidad o tengan esta necesidad de incrementar un poquito más su desempeño. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí la presentación el día de hoy. Mañana continuamos con el primer paso del proceso de investigación de mercados. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. Gracias. Muy bien, dejemos entonces hasta aquí la sesión del día de hoy. Les pido porfa me escriban presente dentro del chat de aquí de Meet para poder considerar su asistencia. Sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan excelente día y nos estaremos viendo el día de mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Nos vemos.